only for a moment, only for a while. I regret letting you go and you were mine. I thought I'd be fine, but now my heart don't feel right, and this pain doesn't go away. Yeah. If I could turn back time, I would've never let you down, 'cause now I'm waiting for you to say. Muy bien, alegría tenerte. ¿Qué lado prefieres? Pues aquí, siempre a la derecha. Siempre... O sea, ¿me dejas a mí entonces el marrón o qué? Siempre a la derecha. ¿Qué tal? Muy bien, sitio precioso. ¿Te gusta? Está muy bien. ¿Lo conocías? Bueno, ya me has dicho que sí habías estado más veces. Hemos venido más veces, además teníamos la sede antiguamente muy cerca. Sí. Así que es un hotel que utilizamos. O sea, tenéis la serie hace, espérate, hablamos del año, ¿qué año más o menos? ¿Estabais Pues por aquí? Hasta el año 2019. Ah. Hasta el año 2019, que ya empezamos a crecer un poco, entramos en la primera institución, que fue el Parlamento de Andalucía. 2018, perdón, 2018, diciembre del 18. Y de eso va a hacer 4 años este año, por eso, claro, toca elecciones otra vez. Oye, me han dicho que eres te gusta mucho el fútbol, ¿no? Creo. Soy Te encanta. futbolero. Y eres del Barça. Soy más del Madrid, ¿eh? Soy más del Madrid. Pero me gusta verlo, soy socio y me gusta jugar, he jugado mucho, sobre todo fútbol siempre. Como central un poco leñero. Sí. Pero sigues dedicándote, o sea, ¿juegas ahora al fútbol? He estado un año y pico retirado por un accidente de moto que tuve que me dejó el pie tocado, pero ahora estoy recuperándome para volver pronto a los terrenos de juego. Bueno, Iván, te quería agradecer el que estés aquí hoy con todos nosotros. Este programa, bueno, no sé si tú sabes en qué la dinámica. He visto algunos episodios. Bueno, pues consiste en que veamos el lado más personal, ¿no? En este caso de ti, tu lado pues, más humano. Entonces yo te quería preguntar, ¿tú crees que la gente realmente te conoce? No, pero la gente no conoce a las personas que salen en los medios, no se les conoce, se conoce su faceta puramente profesional, como es lógico, y se conoce muy poco de su lado personal, pero vamos, eso es aplicación a políticos, a periodistas, a deportistas, a cualquiera que tenga un foco, se le conoce como es lógico, por la parte a la que se dedica profesionalmente. Eso a lo mejor los políticos os conocen más como pues, que vais todos muy arreglados, ¿no? Y siempre gritando, y siempre en el Parlamento o en el Congreso, siempre creo, ¿no? Puede ser, tenéis esa imagen. Bueno, gritar, yo procuro gritar muy poco, pero sí es verdad que el Parlamento pues, es un medio en el que yo por lo menos tengo un enorme respeto y por lo tanto efectivamente pues uno procura ir bien vestido, procura ir aseado, procura ir un poco más formal de lo que yo iba antes, ¿no? Siempre digo que de mi generación yo fui de los primeros en quitarme la corbata, porque yo pasé de trabajar en multinacionales al mundo de la tecnología, de las startups, en el año 2000, y ahí pues no se estilaba ni la corbata ni la chaqueta, yo un poco como tú pero sin chaqueta, ¿no? Y luego he sido el primero en volverme a poner, porque al venir al mundo institucional, pues como digo, la dignidad del Parlamento y de las personas a las que represento creo que exige. Pero no es que vayamos obligatorio, todos ¿no? bien vestidos. No es obligatorio. Bueno, evidentemente no es obligatorio a la vista de cómo van algunos diputados de otros partidos, ¿no? Que por cierto a mí me parece que es una falta de respeto lo mal vestidos que van, no porque sea una cosa de un gusto personal, sino porque en el Parlamento trabaja mucha gente de uniforme, mucha gente que sí se viste para su trabajo, policías, camareros, ujieres, obedeles, mucha gente que trabaja de uniforme, las señoras de la limpieza, y van correctamente vestidos para la función que ejercen. Y sin embargo, pues en el hemiciclo ves gente que no va adecuadamente vestida para la alta función que están ejerciendo. Pues si te parece, Iván, vamos a retroceder en el tiempo, ¿no? Vamos a ir por orden. Entonces, a mí me gustaría saber dónde tú naces aquí en Madrid, ¿no? Yo nazco en Madrid y a una temprana edad me voy a vivir a Estados Unidos porque mi padre le destinan ahí. Y luego vuelvo a Madrid a partir de los 5 o 6 años y voy viviendo y viniendo entre Estados Unidos y España durante mucho tiempo. ¿Tu infancia, dónde la recuerdas? Mis primeros recuerdos son de Estados Unidos, donde crecí pues, en una infancia muy feliz, muy agradable, y luego ya en Madrid, pues también una infancia muy agradable, pues, con una familia de clase media acomodada. La gente se cree que nací en un sitio riquísimo, pues bueno, yo vivía en la calle Alberto Cocer, que está muy bien, pero bueno, un piso absolutamente normal. Luego ya, pues como tantas familias, pasamos al chalet adosado, ¿no? Que es una cosa que se lleva mucho en los 80, y ahí crecí, como digo, en una familia normal, con la gran ¿Cuántos ventaja, hermanos? Pues eres? 5 hermanos,
¿Tú eres él? Yo soy ¿Qué el lugar mayor, ocupas? yo soy el mayor y le saco bastante diferencia a los siguientes. A la última le saco casi 13 años. O sea que me ha tocado a veces ser un poco hermano mayor, casi padre para algunas cosas, ¿no? Pero como digo, una familia muy normal con la... Pero te llevas bien con todos, ¿no? Con todos Muy ellos bien te con llevas. todos. Y eso es lo que iba a decir, con la ventaja de que todos nos hemos llevado siempre muy bien. Hemos recibido una educación que a mí me ha gustado mucho en mi casa y que es la que procuro transmitir ahora a mis hijos. ¿Tus padres cómo se conocieron? Pues mis padres se conocieron veraneando. Los veraneos esos del norte de los años 60 eran de la misma pandilla y ahí fue donde se conocieron. Porque tu padre no fue político, ¿no? O sea, Nunca, esto no- él ha sido, no, él estudió en ICADE, es la primera promoción de ICADE, empezó a trabajar en una multinacional americana, Sears, unos grandes almacenes que estuvieron por España brevemente, luego vendieron y les compró sus locales de Galerías Preciados, y luego dejó el trabajo para estudiar una oposición, que es una cosa pues muy dura, ¿no? Y sacó la oposición de técnico comercial, economista de Estado, y con eso pues ya entró en la administración pública como funcionario. Y entonces ahí fue como digo, le destinaron a Estados Unidos, una época en la que casi nadie se iba a sitios tan lejos. De hecho, en aquella época, en la ciudad de Chicago, que es donde crecí, pues no había muchos españoles, ¿no? Había pues algún médico, algún joven directivo de banca que luego ha prosperado mucho, muy pocos. Éramos una comunidad muy pequeña y nos conocíamos casi todos, y sigo teniendo amigos de esa época, españoles por el mundo, que en esa época pues vivíamos en Estados Unidos. ¿Y en el colegio cómo eras? ¿Eras buen estudiante, mal estudiante? Sí, no, el ¿Te colegio... costaba, supongo que el suficiente no? Era un buen estudiante en general, estuve en un colegio inglés, pero más que inglés lo que tenía de notable es que era un colegio extranjero, en la España de nuevo de finales de los 70, donde eso era infrecuente. Lo que tenía de gracia eso es que la mayoría de mis compañeros de clase eran extranjeros. Entonces pues teníamos gente de todas partes, asiáticos, africanos, europeos, americanos. Era un ambiente muy internacional, muy avanzado para la época, en la que muchos de los temas que hoy se están empezando a descubrir y de los que empiezan a hablar algunos progres, pues ya los teníamos muy trillados. Ya estaban trillados, claro, sí. Hace 30 años o 40 que ya hablábamos de todos esos temas. Un colegio en el que te daba una visión global muy interesante, donde podías tener en clase un iraní y un iraquí, y veías ya las disputas que había entre ellos, o un judío y un musulmán, o podías tener gente de países más desarrollados o menos desarrollados, los primeros chinos que venían a España, los primeros coreanos, que fue gente muy interesante de conocer, porque viendo cómo eran entonces esas familias coreanas y cómo exigían una elevadísima tasa de estudio a sus hijos, entiendes cómo Corea ha prosperado en los últimos 40 años, ¿no? Aquellos niños que iban a mi colegio pues hoy son grandes ejecutivos de multinacionales coreanas que han prosperado mucho. Un colegio realmente muy avanzado para la época, muy interesante, muy internacional y que me ha influido muchísimo. Claro. ¿Y con las chicas eras ligón, no eras ligón? Muy aficionado. Sí. Siempre he sido muy aficionado. Eso es una cosa. Desde pequeño eso lo trae uno y eso viene de fábrica. ¿Has tenido muchas novias? No, no he tenido muchas novias. He tenido algunas novias estables, pero casi siempre he estado con... ¿Te han dejado, has dejado o te han dejado? Bueno, pues eso ya no me acuerdo bien, ¿no? Pero siempre, lo que han sido siempre han sido chicas muy inteligentes, a las que luego les ha ido todas muy bien en la vida y con las que me he llevado siempre muy bien. La carrera, entonces vamos a ver, ¿estudias dónde? ¿Dónde haces el...? La carrera la hago en Madrid. ¿La haces en Madrid? Estoy en ICADE, Eso es. y luego me voy a hacer, bueno, unos años más tarde acabo haciendo un MBA, de nuevo en Chicago, en este caso en Kellogg, pues el mejor MBA del mundo. Que además creo que te lo pagaste tú, que no te lo pagaron Claro, tus claro. padres, ¿no? A mí mis Eso me han padres dicho. me pagaron hasta la carrera, y una vez que acabé la carrera y me puse a trabajar, pues ya no me pagaron nunca nada más, y el MBA pues me lo pagué yo con los ahorros de los años que trabajé en medio, que trabajé primero en una gran firma de auditoría y luego en un gran banco de inversión que hizo buenas operaciones en España, donde gané dinero, en la época y para la edad que tenía. O sea, esto hablamos de qué edad tendrías Pues tú. hasta los 27, entre los 23 que salí de carrera, los 27, trabajé 4 años, 2 en auditora, 2 en el banco de inversión, haciendo fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa, cosas divertidas. ¿Y no lo echas de menos, eso? Bueno, desde luego fue una época de enorme aprendizaje, y cuanto más años pasan más me doy cuenta de cosas que aprendí, también de enorme autodescubrimiento, ¿no? Porque uno no sabe muy bien qué se le da bien y qué se le da menos bien
hasta que sales al mercado de trabajo, por mucho que hayas estudiado, pero hasta que sales al mercado de trabajo y lo ves, incluso hasta que pasan los años no te evalúas bien, y si eres sincero contigo mismo, pues te acabas evaluando sobre lo que haces bien y sobre lo que no haces tan bien, ¿no? Y de ahí extraje muchas lecciones, pero sobre todo aprendí pues muchas herramientas de todo tipo, financieras, informáticas. Oye, ¿cómo recuerdas esos años? Cuéntame, Iván, en la uni. Pues fueron años muy divertidos, porque era el Madrid de los 90, que despertaba, que tenía pues cosas increíbles, ¿no? Yo trabajé bastante en el mundo de la noche también de esa época. No me digas, y, ¿sí? Pues, ¿Dónde? ¿En qué discoteca? Bueno, porque yo también he sido... Bueno, colaboraba con algunas discotecas, organizábamos fiestas, yo vendía muchas entradas y pues desde Joy Slava hasta Pachá y luego muchas pequeñas que también las conocí todas, ¿no? Buenas tardes y buenas noches ahí, entonces. Buenas tardes y buenas noches. Una época muy divertida y muy distinta de la de hoy, ¿no? Por ejemplo, pues en el mundo de Alaska, ¿no? Que era, y sigue siendo, siempre ha estado, digamos, en la vanguardia del rompedor, pues tenía un mundo bastante divertido, con gente a su alrededor y con grupos que lógicamente han desaparecido, pero que eran muy divertidos. Había un grupo que se llamaba Diabéticas Aceleradas, había otro que se llamaba Lions in Love. Eran todos grupos apadrinados por ese mundo de Alaska, que luego también abrió su propia discoteca, por cierto, justo detrás del Congreso. Cada vez que paso por ahí todavía me acuerdo del Morocco, que era una época... Pero eso ya cerró, claro, esa ya no existe, ¿no? Morocco Me parece. cerró. Se cerró. Pero cerró en casi todos los sitios que yo. Bueno, Barceló sigue. Sí, Joy sigue. Se han cambiado, otros han cambiado. Sí. Pachá se convirtió en Barceló, Joy Slava acaba de reabrir la semana pasada con otro nuevo formato, Morocco cerró, pero luego había otros locales muy pequeños donde hacían cosas divertidas, música en vivo, estaba el Yasta, estaba el Laboratorio, bueno, muchos sitios que eran propios de la movida o de la postmovida, no sabría cómo llamar los años 90, pero que eran sitios tremendamente divertidos y conocías gente pues muy singular, ¿no? Y tú, esa etapa, tú no te ganabas dinero, me refiero, llevando a gente, o sea, tú ibas por ir, porque te gustaba ir con tus amigos. Yo generaba mis propios ingresos de varias maneras. Yo daba clases de inglés, por ejemplo, sí, a chavales un poco más jóvenes. Con eso, y con algunas cosas que hacía en verano y tal, pues, y luego pues en ciertos sitios donde siempre conocías a relaciones públicas, te invitabas tú, en fin, me las eras de los que te invitaban, de los que te invitaban, si traías a gente te invitaban. Eso es. Al final me las arreglaba bien. ¿Cómo conoces a Rocío? ¿Es en esa época de tu vida es un poco más discotequera? Bueno, yo sabía quién era desde tiempo atrás, pero como era más joven, pues tampoco le hacía mucho caso todavía. Y luego ya la conocí un poco más en el año 96. Y la conocí en misa. ¿Ah, sí? La conocí en misa de 8:30 de la mañana, que es la misa a la que yo iba. Porque... Claro, o sea, tú vivías en Alberto Alcocer. En ese momento ya vivíamos en otro sitio, pero yo vivía en casa de mis padres y que a mis padres iba a misa. Y si no ibas con ellos, pues te pedían que hubieras ido y te preguntaban las lecturas del día, ¿no? Entonces yo estaba un sábado por ahí saliendo y digo, bueno, son las 7, si aguanto un poco más, pues ya de camino de entrar a casa voy a misa 8:30 y me la quito. Y entonces ya si me preguntan luego la lectura, pues me la sé, ¿no? Entonces yo iba a misa 8:30 de la mañana porque me cogía de camino a casa. Y Rocío iba a mis 8:30 de la mañana porque se levantaba temprano para dibujar y para estar en arquitectura o lo que fuera, estudiando. Y entonces, claro, no había nadie más. En mis 8:30, pues no había nadie, ¿no? Ella, yo y alguna monja y tal. Claro. Sí. Entonces, pues nos acabamos conociendo. Y digo, ¿tú vienes a esta misa? Sí, tal, es que yo me levanto temprano para estudiar. Y tú, digo, no, yo también. Y así empezó todo, ¿no? O sea, año 96, hablamos 96, de que tú ya habías... 26 años. Tú ya estabas trabajando en... No, pero ¿en dónde? ¿Dónde estabas trabajando? Yo estaba trabajando en banca de inversión y tenía unos horarios que era una locura. Por eso ibas a misa de 8, ¿no? Supongo. Pues ya te digo que más bien era porque había salido hasta las tantas en la noche anterior, ¿no? Pero es que a diario también salíamos de la oficina, pues pasadas las 12 de la noche todos los días. Alguna vez la iba a visitar porque ella también se quedaba tarde dibujando. O entregando proyectos o lo que fuera, preparando proyectos, y entonces no había móviles todavía, entonces yo llamaba a casa y decía, oye, a las 12:30 o a la 1 de la mañana paso por tu casa. Entonces le tiraba una piedrecita, se asomaba, bajaba, nos veíamos un rato y bueno, y así estuvimos durante unos años, ¿no? Porque creo que eran unos horarios infernales, fin de semana, todo. Pero lo recuerdo con mucho cariño toda esa época, sí.
Llega entonces, vamos a ver, 2013, si mal no recuerdo, ¿no? Y en ese año es donde fundáis, no sé si estás tú o es ya directamente Abascal el que fundáis Vox, ¿no? Sí. ¿Sois tú? Técnicamente se inscribe en diciembre del 2013 y se presenta ya en enero de 2014. Pero ¿y por qué exactamente? Porque Abascal venía del PP, ¿no? O sea, Abascal era... Bueno, todo viene un poco más atrás. Abascal, aparte de estar en el PP, estaba al frente de una fundación llamada Fundación Defensa de la Nación Española, de NAES. Ah, sí. Y entonces, por avatares, yo le conocí en esa época y enseguida conectamos muy bien. Yo le empecé a acompañar a ciertos sitios y entonces un día me propuso ser vicepresidente de esa fundación. Y yo acepté encantado y entonces ya a partir de ese momento pues empezamos a trabajar juntos. Con el tiempo, la fundación de NAES, que tenía un carácter exclusivamente patriótico, no tenía carácter político, pero en fin, íbamos atrayendo a gente pues, que estaba descontenta con pues, lo que estábamos viendo en esa época, que era el 2012-2013, y era la inacción o la falta de respuesta del gobierno entonces recién entrado de Rajoy frente a los 8 años de desastre de Zapatero, ¿no? Entonces, habíamos aguantado los 8 años de Zapatero con mucha paciencia y mucha frustración, pero esperando que al final llegaran los nuestros, entre comillas, y deshicieran todo el daño que había hecho Zapatero. Al observar que la llegada del PP en el año finales del 2011, realmente empieza a gobernar el 2012, sí, no supone la reversión de ninguna de las políticas más ideológicas y más dañinas también de lo que sembró Zapatero y que todavía hoy sufrimos en España. Al contrario, supuso la consolidación de muchas políticas de esa época, más la subida de impuestos y toda la serie de lo que entonces consideramos pues, engaños y traiciones de muchos tipos, ¿no? A las víctimas de terrorismo, a los que les habían apoyado por temas de índole moral o político, los que creían que iban a bajar los impuestos y los subieron, en fin, mucha gente que se sintió muy desencantada, pues empezaba a animarnos a que montáramos algo, ¿no? Ese algo pues acabó siendo un partido político, una cosa tremendamente... ¿Y ese alguien o esas personas eran de vuestro entorno, gente externa a vosotros? Bueno, gente en el entorno de la fundación de NAES, gente ligada a otras fundaciones con las que colaborábamos, gente cercana en ese momento a Alejo Vial-Quadras, que también fue parte de la fundación de Vox, y en fin, toda una serie de gente que al principio acogimos bajo el paraguas de un vehículo que llamamos Reconversión, que al principio pues, lo que buscaba era intentar reconvertir muchas de las cosas que se estaban haciendo mal en España, y a la vista de que no había otra manera más que a través de un partido político, pues finalmente se decidió fundar ese partido político, además con las vistas puestas en las elecciones europeas del 14, de mayo del 14. Con lo cual, como digo, se presentó en enero, tuvimos entre enero y mayo pues, una época para preparar esas elecciones, y las elecciones europeas del 14 concurrimos, Alejo iba el número 1, yo iba el número 2, Santiago se ocupaba del partido, y estuvimos muy cerca de conseguir el primer escaño. ¿Has tenido que renunciar a muchas cosas por dedicarte a la política? Bueno, esto tenía un coste claro, ¿no? Un coste económico muy claro, que eso no me preocupa demasiado. Una vez que más o menos tienes ya tus necesidades básicas cubiertas, pues lo demás no es necesario, ¿no? Y luego lo que tiene, y lo que más me preocupa, es que tiene un coste familiar, indudablemente, ¿no? Porque obviamente pues paso ya mucho menos tiempo con mi familia, paso menos tiempo con los niños, y bueno, pues tengo 2 niños que ya son mayores y no es muy grave, pero tengo... ¿Qué edades tienen tus 2 hijos? hijas, Que no te he pues, preguntado. entre 10 y 20. 10 y 20. Entonces ¿Tienes 4? Tengo 4. Los mayores, 3 niñas 3 niñas y un chico. y un chico. Y los pequeños pues todavía tienen edad de que sus padres estén un poco más encima de ellos, ¿no? Y esos son los que están pagando un poco más el precio de todo esto. Así que sí, pero eso es más un precio que pagan ellos que el que pago yo. Pero sí me preocupa un poco, claro. Pero ¿y cómo lleváis? Claro, porque Rocío también trabaja en Pues política. es el problema, que Rocío está con el mismo ritmo que yo, estamos en entidades distintas, ella está en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, yo en el Parlamento, pero el ritmo es exactamente igual de exagerante. Esos pobres niños pues han aprendido a autogestionarse bastante, y los mayores ayudan un poco a los pequeños. ¿Qué os dicen? ¿Qué os dicen interesantes. Vuestros hijos cuando os ven en la tele? Lo que nos dicen es que les dejemos salir hasta más tarde, que les dejemos... Los niños lo que les preocupa son las cosas que preocupan a ellos, ¿no? Lo nuestro no les interesa nada y además así debe ser. No. Pero vamos, que nos dicen, oye papá, que cuando salgas, pues... o mamá, esto no lo tendrías que haber dicho. A ellos lo que les tiene que preocupar es si tienen un examen, si tienen los deberes hechos, si llegan a la hora que le ha dicho su padre. Pero todos son de aprobar, o sea, sacan buenas Todos notas, sacan ¿no? buenas notas. Todos. Y todos tienen mucho talento, tienen talentos distintos y complementarios.
Algunos tienen más talento artístico, otros más deportivo, todos buen talento académico. Político ninguno, o sea, ninguno de tus hijos quiere No lo sé, continuar. no les estimuló nada esa parte. Todos tienen conciencia de lo que pasa en el mundo, eso sí. Todos están muy al día de lo que pasa, pero no porque yo soy al día, sino porque es una cosa que siempre les he hablado en casa. Todos son muy conscientes del privilegio que tienen de vivir en un país como España, con todas las dificultades que tiene España, pero el privilegio que tienen de vivir en una ciudad como Madrid, el privilegio de tener una familia donde están viviendo pues, muy bien en comparación con mucha gente del resto del mundo, y son muy conscientes de ese privilegio. Y más allá de eso, lo que les preocupa son sus notas, sus amigos, si ha marcado en el partido del domingo pasado o no, que siempre marca, cómo van en su liga y las cosas y si sale o no sale con la chica que le gusta o con el chico que le gusta, y estas son las cosas que debe preocupar a chicos de esa edad, ¿no? Los fines de semana, cuando estáis todos en familia, ¿se habla de política? Nada. Rocío y tú habláis o comentáis. ¿Está prohibido entonces en casa hablar de política? Procuramos evitarlo delante de los niños, porque como digo, ellos tienen otros intereses, el deporte, los estudios, los horarios de salida, el veraneo, pues las cosas que interesan a los jóvenes como debe ser. No. Oye, Iván, ¿cuál crees que es el problema que tiene España? ¿Qué problema le veis? ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, España tiene, lo primero es que España tiene un potencial bestial. Es un país que para el tamaño que tenemos somos conscientes, que somos un país muy pequeño en el contexto de lo que es el mundo, ¿no? Somos un país que compite con otras grandes naciones y tenemos el tamaño de uno de sus estados. Tenemos el tamaño del estado de Texas, dentro de los 50 estados americanos, ¿no? O sea, somos un país pequeño, pero somos un país con un potencial brutal por muchos motivos. Primero, porque tenemos una historia y una civilización de la que tenemos que estar muy orgullosos. Problema, no lo explicamos a nuestros hijos. Al contrario, se lo contamos mal, le contamos mal la historia. Poco y mal. Poco porque desconocemos grandes episodios de nuestra historia, y mal porque lo que conocemos se lo contamos al revés a nuestros hijos, ¿no? Segundo, tenemos una población llena de talento y con una diversidad que no se da tampoco en muchos países. Estados Unidos es un país enorme, pero tiene una población bastante homogénea en muchos sentidos, ¿no? Culturalmente, gastronómicamente. España tenemos un país lleno de diversidad, que es fantástica, pero intentamos hacer de la diversidad un elemento de separación en lugar de ser un elemento de unión. Luego este es un segundo problema dentro del potencial que tenemos, ¿no? Tercero, tenemos una mentalidad estatalista que yo creo que deriva desde el franquismo. Esto es una cosa que el franquismo y la izquierda tienen muy en común, ¿no? Que es que el Estado te tiene que salvar de todo. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que el Estado está para proveer ciertos servicios a las personas que más lo necesitan, a personas que no se lo pueden ganar por sí mismos, a personas que han tenido pues, desgracias en la vida o que no han sido tan afortunados como otros, y el Estado, un país moderno como España, debe tener una red de seguridad para todos aquellos que realmente lo necesitan. Pero eso no quiere decir que el Estado deba proveer todos los servicios a todos los ciudadanos, porque entonces no seremos nunca capaces de generar... ¿Pero tú no crees que vivimos mucho en el pasado, recordando incluso cosas que ni hemos vivido? Estas son Ni cosas, tú, ni yo, ni claro, prácticamente... Estas son cosas que ha traído la izquierda desde Zapatero. Eso se había superado. En los años 80 y los 90, cuando estaba mucho más cercano esta historia tan reciente, pues no se hablaba tanto de esto, ¿no? Se había superado. La transición fue una época... fue un momento político muy importante, pero fue un momento histórico también, porque fue un momento en el que nuestros abuelos se perdonaron mutuamente cualquier cosa que hubiera del pasado y se hablaba siempre del futuro y del potencial y de lo que íbamos a hacer y del crecimiento que luego vino, ¿no? Los 80 y los 90, sí, fueron años pese a que tuvieron de otros bonanza. problemas también, pero sí. fueron años de bonanza, problemas muy graves, problemas de corrupción que trajo el PSOE, problemas derivados de la falta de experiencia de los gobiernos de aquella época que teníamos en todo el PSOE, también problemas muy graves de terrorismo, pero, como digo, pues también pues un enorme potencial, un enorme crecimiento, tasas de crecimiento anual compuesto durante muchos años que dejó a España en una situación verdaderamente muy envidiable a finales de los 90, a principios de los 2000, ¿no? Todo esto se quiebra con la llegada de Zapatero y con la reprogramación cultural que hace España. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión. En Perú, cuando se junta la gente a tomar unos piscos, a partir de cierta hora sale la pregunta, y perdona la expresión, que es ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? Y entonces empiezan a discutir, cuando llegaron los españoles, no, cuando se fueron los españoles, no, cuando llegó el mundo. Pues en España, si tuviéramos que utilizar esa expresión malsonante, ¿cuándo se jodió España? Pues no cabe duda que se jodió el 11 de marzo de 2004, el día de los atentados, y la subsiguiente llegada de Zapatero, que es lo peor que le ha pasado a este país
por lo menos desde que yo tengo memoria, ¿no? Cuyos efectos todavía hoy perduran. Porque además, con el actual gobierno, pues se tira de PSOE y de Podemos, porque los dos beben de esa fuente, se radicaliza aún más las barbaridades que cometió Zapatero en este país, tanto políticas, intelectuales, como en la economía, ¿no? Y el daño que ha hecho todavía no se ha reparado y ya no se recuperará nunca. Pero tú no crees también, aparte de esto que me dices de la izquierda, de Podemos, de PSOE, que la gente está como cansada de los dos bandos, o sea, tanto de derechas como de izquierda, la gente está harta. Iván, a ti eso no te lo... La gente lo que está harta es... Ya no solo de lo que pasó... en general, sí, pero... Que nadie se cree nada. Tiene una razón, ¿no? Que nadie es que han hecho mucho daño. Es que, insisto... Pero te hablo de las dos... hasta finales de los 90, a principios de los 2000, el protagonismo de los políticos era muy limitado. Es decir, en esa época no estábamos todo el día hablando de política, hablábamos de otras muchas cosas. Hablábamos de deportistas, o hablábamos de artistas, o hablábamos de empresarios, o hablábamos de... es decir, había muchos otros temas que eran muy prioritarios, o que estaban muy por encima. Y que España no estaba tan dividida como España está no ahora. estaba tan dividida. Y como digo, todo arranca en el 2004. Es decir, esa necesidad de dividir a los españoles, como dijo Zapatero, porque les convenía que hubiera tensión. ¿Os acordáis de una conversación que le cogieron en off? Aquí hablando, no, vamos a subir la tensión porque nos conviene electoralmente. Ese permanente recuerdo de la peor parte de nuestra historia reciente, ese recuerdo constante a lo que había pasado 70 años antes, pero desmemoriando y olvidando lo que había pasado 10 años antes, ¿no? Porque tú vas al Congreso y todos los días la izquierda trae algo que tiene que ver con Franco. Y en cambio, si alguien recuerda un atentado de ETA, el último fue hace 11 años, te dicen que eso ya hay que superarlo, ¿no? Sí, sí. ETA desde hace 11 años, hay que superarlo. Franco, por lo visto, se le ha visto desayunando esta mañana en la calle Diego León y hay que hablar de él todos los días. ¿No? Es que es una cosa tremenda. Y eso es lo que yo creo que la gente está muy cansada, de que estén constantemente hablando de cosas que nada tienen que ver con el futuro, con la oportunidad, con el potencial de España, o de la realidad que estamos viviendo hoy, que es una realidad verdaderamente muy dura para mucha gente, para mucha gente. Ya no es solo que haya un segmento afectado por una crisis, no, es que... Hablamos de familias, de clase media, de pauperada. Y sabes, y hablabas antes del talento, cantidad de jóvenes que se han tenido que ir, que yo tengo además amigos que se han tenido que ir fuera de España porque aquí no había oportunidades. O que se han ido fuera, o que no tienen trabajo, o que aun teniéndolo, lo tienen muy mal pagado. Yo cuando comparo lo que ganaba una persona que salía de la guerra en mi época con lo que gana hoy, en ciertos trabajos han pasado 29 años, casi, y ganan parecido, Lo digo en términos reales, en términos nominales. O sea, las pesetas que se ganaban entonces, trasladadas a euros de hoy, han pasado casi una generación entera, 25 años o más, y se gana casi lo mismo. Es que eso no tiene ningún sentido. Entonces, la situación de hoy es muy dura para mucha gente, pero para mucha gente en toda España. Para gente que era de clase media, que tenía una vida desahogada, acomodada, y que se ha visto de repente en una situación muy dramática. Primero lo vimos con las colas del hambre, en pleno COVID, donde hay gente que perdió su empleo o que pasó a un ERTE y que pasó la capacidad de generar o de cubrir sus gastos con los ingresos que generaban. Familias donde trabajaban los dos, que había 2 o 3 niños, profesionales liberales, gente, como digo, de clase media, que desde el COVID se está viendo muy, muy mal, pero que ahora está peor, porque ahora tienen los precios de energía por las nubes, no pueden encender la calefacción, no pueden utilizar el coche porque el precio de la gasolina está disparada, la inflación subyacente, o mejor dicho, la inflación de la cesta de compra, que es muy superior a la que dice el gobierno, porque si uno va al mercado y sabe que la fruta, la verdura, la carne, los frescos han subido probablemente un 30%, no un 8%, como dice la estadística oficial, que ya es mucho, y que lo está pasando muy mal. Y no hay suficiente ahorro acumulado en las familias para pasar este momento, ¿no? La verdad que las familias han ahorrado bastante los años previos, pero no suficiente como para cubrir esto. Claro. Entonces estamos pasando una crisis muy prolongada, que para algunas personas viene desde el 2008, que dice que llevamos 13 años, donde hay gente que lo está pasando muy mal y cada vez peor, y no se vislumbra una salida. Y entonces, como digo, los políticos hablan de Franco, del pasado, no sé qué, y nadie está pensando suficiente en el futuro, en lo que está pasando. ¿Cómo vamos a salir ahora? ¿Cómo vamos a hacer que ese potencial, ese talento que tienen los españoles se convierta en una oportunidad económica? ¿Cómo vamos a hacer que España crezca al 6% durante 6 años seguidos, para intentar recuperar donde estábamos hace unos años? Somos el único país de Occidente que no ha recuperado el nivel económico en el que estaba antes de la crisis del COVID. Luego algo estaremos haciendo mal que no están haciendo tan mal otros países, ¿no? El único país que ha caído un 10,8, o sea, en 2 cifras o 2 dígitos, su Producto Interior Bruto en el año 2020, el único. Ni Francia, ni Alemania, ni Reino Unido, ni Corea, ni Estados Unidos. Luego, algo tendremos que hacer
algo tendremos que cambiar, algo no estarán haciendo bien los que gestionan nuestro país, si somos el que peor está, el que más paro genera, el que menos sueldos tiene, el que más gasta en política, el que tiene más ministerios, el que más dedica a recursos públicos en vez de permitir que los españoles pues lo dediquen a su propio interés. Algo estamos haciendo mal. Luego, lo que tendremos que hacer todos es un esfuerzo enorme de unas reformas importantes, empezando por lo público. Pero cada vez que proponemos reformar algo de lo público, los demás partidos echan las manos a la cabeza. Hemos propuesto, por ejemplo, reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid. Porque si mañana se reduce un tercio el número de diputados, a nadie le importa, pero se ahorra un poco. Y se da ejemplo. Bueno, pues la izquierda, que eso es poco democrático y que lo que queremos es que no haya una asamblea. Hemos propuesto cortar el flujo de dinero público a los partidos políticos. Todos en contra. Cada cosa, hemos propuesto reducir el número de ministerios. Cada pequeño esfuerzo que se le pide al mundo de lo público encuentra siempre el mayor de los rechazos. Es decir, en España todo el mundo se ha ajustado el cinturón en los últimos 13 años. Todo el mundo vive de una manera un poquito más austera o gasta un poco menos o tiene más cuidado con el dinero. Todos menos una industria, que es la industria de lo público. Eso se dispara. Eso cada vez crece más. 22 ministerios que no ha habido en la historia de España jamás, pues hoy hay 22 ministerios. El mayor número de asesores que ha habido en la historia de España, el mayor número de personal trabajando en el complejo de Moncloa, que antes se llamaba el Palacio de Moncloa, ¿no? Ahora se llama el complejo de Moncloa, porque hay, o sea, está regado de edificios públicos lleno de gente trabajando nombrada a dedo por el gobierno, ¿no? Cada vez más presupuesto para temas que a los españoles no les interesa nada, los 20.000 millones dedicados a igualdad cuando estamos con problemas tan graves, de verdad. Esa es nuestra prioridad. Es que además cuando habléis de tantos millones, la gente, todos, ¿no? Incluso yo, nos quedamos, que salen de 20.000 millones, no sé cuántos millones de... Hay que bajarlo al terreno individual, lo que le cuesta a cada uno, ¿no? Pero también sabes lo que dice la gente, que es muy fácil estar en la oposición y decir, pues sí, yo quitaría esto, yo quitaría lo otro, que luego cuando estás en el gobierno, en este caso, pues que no, que te encuentras... La primera parte de lo que has dicho es incontestable. Es mucho más fácil estar en la oposición que en el gobierno. ¿Tú crees que es más...? Bueno, claro, yo estoy en la oposición. Claro, es más fácil, ¿no? Para ti digo, es más fácil, la postura de... Claro, es mucho más fácil criticar. De criticar, eso es. No cabe ninguna duda, es decir, que no pretendo esconderlo. Estamos en una posición más sencilla o más fácil que el que está en el gobierno, claro. La segunda parte es la delicada. No, es que luego llegas y no... Cuando llegáis. Cuando luego llegas y no haces lo que has dicho. Bueno, sí. Es que por eso hemos creado un partido político nuevo, porque hemos visto que, efectivamente, cuando otros partidos han llegado al poder, los que teóricamente votábamos nosotros, o los que votábamos nosotros en la época, cuando han llegado al poder no han cambiado nada. Luego, esa queja es la que está en la base del nacimiento y del florecimiento de un partido tan improbable como Vox, que es un partido realmente improbable. Tú sabes las barreras de entrada que hay en el mercado de lo político. Es decir, es casi imposible crear un partido y que tenga éxito. De hecho, nos costó, es casi imposible lo que hemos hecho. Estuvimos 5 años que no nos votaban ni nuestras madres, ¿no? O sea, y de eso a entrar en el Congreso y luego volver a repetir elecciones y estar 52 y que hoy las encuestas digan que somos el segundo partido de España a punto de adelantar al Partido Socialista, esto es una historia, pero para hacer una película es absolutamente improbable. Pero Iván, hablabas también de eso, de que hubo pues, 4 o 5 años que la gente nos votaba, también porque los medios, digo yo, ¿no? Se acusaban de ir en contra de la mujer, incluso de los medios te acusan, los medios son parte del establishment que están regados con fondos que entregan los propios partidos políticos que están en el poder. Entonces, los partidos, los medios, las grandes empresas, son todas partes del mismo establishment que no quiere que llegue alguien a cambiar las cosas, porque se reparten bastante bien. No hay neutralidad, ¿no? ¿Tú crees que no la hay? Es evidente. No hay un solo ¿Y eso de que ¿y por qué os tachan de que sois de extrema derecha, bueno, de que estáis, lo que te decía antes, en contra de la mujer? Porque el sistema se defiende. El sistema busca maneras de atacar al nuevo organismo que llega y amenaza su existencia. Su existencia tal y como la conocen, no es que vamos a cambiar el régimen del 78, pero venimos a reformar muchas cosas. Es que somos un partido esencialmente reformista. Entonces, claro, eso afecta a mucha gente. Cuando decimos, no, es que vamos a reducir el número de diputados autonómicos. Inmediatamente los partidos dicen, espera, que es que me van a quitar, es que de esos, no sé, la Asamblea de Madrid, de esos 45 que quieren quitar, eso significa que yo pierdo 20, yo pierdo 15, yo pierdo 12. Y empiezan a poner cara y ojos a esos 20. ¿Qué hago yo con este tío que no sabe hacer lado con un canuto y lleva toda la vida mamando del erario? ¿Y qué hago yo con este tío? Y el tío dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Claro, ya lo entiendo. Pero es que tu problema no puede ser financiado por el conjunto de los españoles. Seas el partido que seas. Es que lo que no puede ser es que esto sea una máquina de colocar a gente inútil a costa de los españoles, sobre todo en el momento en el que estamos. Yeah.
Por tanto, claro, que los partidos políticos se defienden, los sindicatos se defienden, la patronal se defiende, las grandes empresas y los medios de comunicación, que ya no viven de los ingresos publicitarios o de explotación de su negocio, viven de la subvención que le dan los gobiernos de turno, de uno y otro color. Porque unos están gobernando en la nación y otros están gobernando en la comunidad autónoma y otros están en el ayuntamiento, y todos ponen pasta. Pero ponen pasta a todos los que te he dicho, ponen pasta a los sindicatos, a la COE, a los medios de comunicación. Y a las grandes empresas, si no les pone dinero, les pone regulación. Luego también están absolutamente sujetas y constreñidas por el gobierno de turno. Ya. Entonces, como es natural, el sistema se defiende. Entonces, claro, si tú intentas entrar en el mercado de coches, pues las marcas de coches que hay se defienden. Si tú intentas entrar en el mercado de gaseosas o competir con Coca-Cola, Coca-Cola se defiende. Se defiende, sí, Y sí. si tú intentas entrar en el mercado político, pues los jugadores se defienden. Lo que pasa es que el mercado político es el más sucio de todos y se defiende de la manera más sucia. Entonces, ¿qué hacemos? Hay ultraderecha. Pero claro, ultraderecha ya no significa nada, porque claro, para Podemos, Felipe González era ultraderecha, Rosa Díez era ultraderecha. Ahora para el Partido Socialista todo el mundo es ultraderecha. Los camioneros que protestan, ultraderecha. El sector agrícola que ultraderecha. Los ganaderos protestan porque no pueden pagar el precio de la leche, ultraderecha. Los pescadores se quejan porque los caladeros, ultraderecha. Los cazadores incluso, que se Bueno, los manifestaron cazadores son también. ultraderecha. Sí, sí, El la mundo semana del campo, pasada. el mundo del toro. Sí, sí, sí. Todo es ultraderecha. Pues mire, si todo es ultraderecha, entonces ya nada es ultraderecha, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado también con las acusaciones y con la terminología que se emplea, porque se está banalizando cosas que corresponden a momentos muy graves de la historia de Europa y que nada tiene que ver con lo que nosotros representamos, ¿no? Ni con lo que representan todas esas personas que están siendo acusadas también. Ya. Un problema que nos preocupa a todos, la corrupción. Si, por ejemplo, en vuestro partido hubiera corrupción, vosotros echaríais, ¿no?, a la Bueno, persona o personas. Eso por supuesto, ¿no? Pero incluso antes que la corrupción está también la malversación. Bueno, Está también. el uso fraudulento de fondos públicos, muchas veces para beneficio propio o para beneficio del partido al que representas, ¿no? Y eso es lo que se ve con más frecuencia, porque gente que se lo lleve a su casa también hay. De hecho, los dos casos de corrupción más graves que ha habido en la historia de Europa han ocurrido en España, que son el PSOE de Andalucía y los separatistas de Pujol en Cataluña. No ha habido nada parecido en la historia de Europa, porque en un caso estamos hablando de 700 millones, en otro estamos en 1.200 millones de malversación, que es corrupción. En fin, en un caso, pues, para llevárselo esencialmente a una familia, en otro caso, pues, cae bastante repartido, ¿no? Como la lotería de Navidad, hay muchos que se lo llevan. Pero izquierda y Muchos derecha, que se también, llevan también poco. en la derecha luego también ha habido también Sí, casos bueno, de... Sí, También. claro. Por eso Lo- la gente lo es que lo más que... hay, lo que más prevalece y es menos evidente y genera menos alarma social, pero a mí me sigue pareciendo increíble, es lo que te digo, la malversación en el sentido de estar constantemente colocando amigos, colocando compañeros de partido, colocando a gente a costa del erario. Así que, porque parece que eso que dijo Carmen Calvo en su día de que el dinero público no es de nadie, es una cosa que los políticos tienen metidos en la cabeza, ¿no? Claro, como nunca han sido contribuyentes netos, ¿no? Como nunca han trabajado fuera de esto, nunca han sido autónomos, nunca han levantado una persiana, nunca han trabajado, no han sido ni empleados, no digo ya que sean empresarios, no han sido ni empleados, no son conscientes de lo que a los españoles les cuesta generar los ingresos para que ellos luego los dediquen a este tipo de recursos. No son conscientes de lo que para un autónomo supone contratar a una persona, del coste de empresa, de la diferencia entre el coste del empleador y lo que le llega al empleado, de cómo es prácticamente la mitad. Nosotros hace muchos años dijimos que un 1.000-eurista es un 2.000-eurista atracado por el Estado, porque si tú ves lo que paga el empleador para que al empleado le lleguen 1.000 euros netos, se acerca a los 2.000 euros. Sí, sí. Es que es una barbaridad. Y todo para que luego tengan 22 ministerios, 500 millones de euros o 550 para el Ministerio de Igualdad, 300 millones en coches oficiales nuevos, 20.000 en conjunto de políticas de igualdad transversales a través de todos los ministerios, el mayor número de asistentes de la historia en Moncloa. En fin, están malversando, aunque no sea un delito, están malversando el dinero de los españoles. Y esto es lo que los políticos no acaban de ver. Y nosotros, pues sí lo vemos, ¿no? ¿Y en la Porque venimos del otro lado. ¿En la calle qué os dicen? En la calle nos dicen esencialmente tres cosas, que se repiten mucho. La primera es gracias, que me emociona siempre, ¿no? La segunda es un poco dramática, pero es la que nos dicen, es la verdad. Nos dicen, sois nuestra última esperanza. Y eso refleja un hartazgo, un hastío con la clase política, que lo que te están diciendo es, mira, me voy a creer lo que me estás diciendo, me suena bien lo que me estás diciendo. Es la primera vez que alguien me convence de esa manera, pero la tercera, que va ligada a la segunda, es no nos defraudéis. O sea,
sois nuestra última esperanza, que te digo que es un poco mesiánico, no es que yo me lo crea, pero es lo que nos dicen todo el tiempo, pero va ligada a la tercera, no nos defraudéis. No nos defraudéis porque hemos dejado de creer en la política, hemos dejado de creer en los políticos, hemos dejado de creer en la capacidad de transformar las cosas desde el poder. No nos defraudéis porque entonces ya no creeremos en nada de todo el sistema, ¿no? Y son mensajes que te cargan de una enorme responsabilidad. Sí, claro. ¿no? Sí, pero que te cargan de una enorme responsabilidad. Llegan, pero te hace darte cuenta de la enorme responsabilidad que tienes delante, y eso que todavía no estamos gobernando en ningún sitio, pronto lo estaremos, ¿no? Pero te infunde una carga de responsabilidad tremenda que yo procuro transmitir a todo el mundo que trabaja en nuestro entorno, no solo a diputados, a los que trabajan con nosotros desde los medios, a los asesores, a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes. La responsabilidad que tenemos por delante es tremenda y nos la tomamos muy en serio. Desde que estás en política, el problema más gordo que hayas sufrido estando en política, ¿alguno? Bueno, sin ningún lugar a dudas, sobre todo en campaña, ¿no? La seguridad física. Es decir, hemos estado en sitios donde nos han apedreado y donde nos podían haber matado a cualquiera, ¿no? Y no hablo solo del País Vasco, ¿no? Donde han pasado cosas muy graves. En Cataluña han pasado cosas muy graves. Es que en Galicia han pasado cosas gravísimas que han quedado tapados por esos medios al servicio del poder, en este caso el poder de Feijóo, que taparon los incidentes tan graves que ha habido. Pero es que en Madrid, ¿no? En Vallecas, en el inicio de campaña de la Comunidad de Madrid... Que tuvisteis, es verdad. Bueno, ahí podía haber habido desgracias personales, ¿no? En muchos sitios eso es lo más grave que ha pasado, pero... ¿Y tú has llegado a recibir amenazas también? Bueno, yo no voy ahora aquí a tomar un protagonismo que no me corresponde. Todo el mundo que está en Vox es valiente, todo el mundo que está en Vox ha sufrido algún tipo de agresión en algún momento. Los que ponen una mesa y se la juegan sin ningún tipo de seguridad son los que más valor tienen. Algunos lo hacen en el País Vasco, lo hacen en Cataluña, lo hacen en Galicia, que son sitios muy delicados, pero otras veces pues el que la pone en Vallecas o en Puente de Vallecas o que la pone en ciertos sitios, a pesar de que tenemos un enorme apoyo de la ciudadanía en esos sitios también, siempre hay grupos radicales que vienen y que nos agreden, ¿no? Hemos sido objeto, como partido, ¿no? Nuestros afiliados, simpatizantes, hemos sido objeto de más de 300 agresiones. No ha habido ni una agresión protagonizada por ninguno de los nuestros, que esto es increíble, ¿no? Ni una agresión, y sin embargo hemos recibido más de 300, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad de Vox el día a día, pero, chico, tenemos a la gente más valiente, tenemos a los afiliados y simpatizantes y votantes más convencidos, y tú le puedes dar una patada a una mesa, tú puedes tirar una tienda de campaña, puedes agredir, pero se vuelve a levantar, se vuelve a poner, y la persona agredida vuelve al mismo sitio. Son los mejores. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Bueno, hay muchas cosas de las que uno se arrepiente, pero... ¿O que no volverías a hacer? Por supuesto que hay muchas cosas que no volvería a hacer. Si uno se autoanaliza con un mínimo de objetividad, pues ya sabe que unos días estás más afortunado, otros días menos. Hay días que explican las cosas mejor, hay días que las explicas peor. Y eso forma parte de la capacidad de autoevaluarse con un poco de humildad. Si crees que lo has hecho todo bien, vas fatal. Mala cosa. Vas fatal. ¿Tu padre qué consejos te da? Bueno, mi padre es una persona a la que recurro con frecuencia porque tiene una cabeza privilegiada, una experiencia vital y empresarial como hay pocas en la historia reciente de España, y le pregunto muchísimas cosas. ¿Le consultas mucho? Consulto mucho, porque también me da siempre opiniones desprejuiciadas y objetivas, ¿no? Y también me sirve de toma de contacto con la realidad, y sobre todo me sirve para informarme de cosas o darme opiniones muy bien hiladas, muy bien pensadas y fruto de muchos años de experiencia y de una trayectoria, como te digo, que es impecable y admirable. Dos últimas preguntas, que es con las que acabamos el programa. Y a mi madre también le pregunto mucho. A tu madre, ¿verdad? También. Sí. Pero más a tu padre, supongo. Son planteamientos distintos, pero mi madre... ¿Tu madre qué te dice? También tiene... Mi madre tiene mucho sentido común y también fruto de muchos años de experiencia y de haber estado en muchos sitios interesantes, ¿no? Así que a mi madre también la escucho mucho porque también me dice cosas muy interesantes y a veces más conectadas con la realidad de lo que pasa en la calle, de lo que opina mucha gente y de lo que opinan muchas mujeres. Por lo tanto, la escucho muchísimo también. Hablando de eso, te iba a preguntar, ¿es cierto que vosotros os reunís, hacéis cada 5 años las llamadas las espinosadas? ¿Eso es cierto? Yo creo que es más bien cada 10 años. De hecho, este año toca. ¿Pero sois tantos en la familia? ¿Sois cuántos? Pues 500, 700 sí, miembros? Descendientes de mi tatarabuelo, que son los que estamos todos identificados en una base de datos.
sea, Carlos Espinosa Los Monteros, si no me equivoco. Sí. Pues descendientes de él somos unos 750, yo creo, 800, y nos juntamos cada 10 años. ¿Pero os conocéis todos? Bueno, nos identificamos, hay un sistema de identificación, nos ponemos aquí una etiqueta con cada rama de la familia, es decir, de mi bisabuelo y sus hermanos, cada uno es un color, entonces nos ponemos un color, luego te pones un número que identifica qué grado, o sea, si eres hijo, nieto, bisnieto, y luego tu nombre para que la gente sepa quién eres, ¿no? Y entonces con eso y con una base de datos que tenemos, pues nos vamos conociendo. Claro, no es posible conocernos a todos, pero nos tenemos bastante identificados. ¿Y qué te dicen? ¿A los que ves, qué te dicen? ¿Te ven bien? Pues como todo, hay gente que le gusta más, habrá gente que le guste menos, pero es una familia bien avenida en general y muy divertida, sobre todo una familia muy divertida. Oye, ¿qué imagen crees que tiene la gente de ti? Bueno, pues como decía al principio, es la imagen que se deriva de la acción política, ¿no? del trabajo que haces día a día. Por tanto, pues los que son partidarios tienen una imagen injustificadamente elevada, y los que son detractores, pues una imagen injustificadamente, digamos, más baja, ¿no? Pero que digo que eso es normal, es decir, que al final nadie te ve en el día a día y por lo tanto lo que ven es un fragmento de 30 segundos donde dices algo que les gusta mucho o que les disgusta mucho, entonces hace una opinión completamente alejada de la realidad, como es natural, y como cada vez que conozco a alguien más o menos famoso o conocido y me doy cuenta de la disparidad entre la imagen que se proyecta de la realidad, pero que eso es algo completamente natural. Y la última, que me la contestes con total sinceridad, y es ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, yo no tengo ninguna aspiración a que se me recuerde más allá de como el gran político. No, yo solo espero que me recuerden mis hijos y que ojalá mis nietos con cariño, nada más, ¿no? Y a partir de ahí, pues si uno es capaz de contribuir un poco a mejorar España en la parte alícuota que le corresponde, pues eso ya sería mucho. Ya sería mucho. Bueno, muchas gracias por esta charla. Gracias. Tenemos aquí un regalo que le hacemos a todos los invitados. Bueno, muchas gracias. Por cierto, eres el primer político, además, que ha aceptado la invitación de... ¡Qué bueno, retrato! Es el ilustrador Marcelo Pinto. Pinto. Eso es. Pues muchas gracias, lo pondré en mi despacho. Eso te iba a preguntar, ¿dónde lo vas a colocar? ¿En tu casa, en el despacho? Yo tengo un despacho en casa y otro en el Congreso, pues en uno de los dos, en el Congreso probablemente. Sí, lo pondré en el Congreso. Además, como tiene tintes verdes, ¿no? Sí. Verde box. Oye, la siguiente, Iván, un partido de fútbol. Tú con la camiseta del Barça y yo con la del Madrid. Federado, ¿eh? Yo no juego con gente que no esté federada y que no tenga un nivel, porque tengo un prestigio que mantener en el campo de fútbol. Pero hemos dicho fútbol 7. Sí, fútbol 7, tengo una edad ya que para el fútbol 11 no llego, pero fútbol 7 de central leñero ahí me tendrás siempre. Iván, muchas gracias. Gracias. Call me back. I haven't heard from you in so long. I'm starting to forget what you sound like. 'Cause now that it's over, I'm by myself. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué alegría tenerte. Qué bien estar aquí contigo. Y nada, luego en Madrid pues nos hicieron muchísimos castings, fueron 2 días de casting y ya en el último pues pasamos 26 a Barcelona. ¿Y tú ahí eras consciente cuando ibas ya a Barcelona
no eras consciente de que... Todavía no estaba todo ganado porque no me habían dicho, todavía no sabíamos quién iba a entrar o no, era el último casting de todo, entonces yo no estuve muy nerviosa a los castings realmente, porque mi hermano me dijo, da igual que entres o no, hay mucha gente aquí muy importante viéndote. As I reach out to the